de que el niño tiene derecho a la educación desde que nace, no ha sido un tema fácil de instalar. Todavía en nuestras sociedades actuales, a pesar de la enorme investigación que hay sobre el tema, muchos siempre hablan de educación desde o educación primaria hacia arriba o desde el preescolar para arriba, pero como que a la sociedad no le ha costado hablar de educación desde el momento que se nace. A pesar que, como vamos a revisar un poquito, en la historia de la educación infantil es un tema que está hace 200, 300 y 400 años, incluso antes de que existieran las distintas ciencias y disciplinas que hoy día apoyan y dan nuevos antecedentes a la importancia del trabajo en el primer ciclo de vida, que ratifican que realmente es el periodo más importante educativo a lo largo de toda la formación humana. Me alegro mucho de estar también con estudiantes, porque ustedes siempre son, ¿no?, el presente y el futuro. Quienes somos educadores, esto yo lo siento siempre como una cosa. Cada generación de nosotros educadores, y yo soy de primera formación educadora de párvulo, que se llama en Chile, al profesional que trabaja de 0 a 6 años, ¿no? Cada uno de nosotros, en nuestras generaciones, le toca algo en su etapa de vida, ¿no?, favorecer y formar. Yo tengo más o menos claro cuál ha sido el rol que mi generación ha cumplido o está cumpliendo o estamos terminando de cumplir ya, porque, bueno, una educadora como yo llevo más de 40 años trabajando en el campo de la educación infantil. Son ustedes los que van a tener que ir trabajando este tema, ¿no? Y dándole un poco, y eso pretendo hacer la presentación, entregándoles un poco quizás algunas sugerencias de qué es la labor que ustedes corresponde. Y la labor en nuestros países en desarrollo siempre es una labor muy especial, porque tenemos que entender que todos que estamos en la universidad somos más privilegiados. Somos la punta de un triangulito, donde muy pocos han podido llegar a esta etapa, y por lo tanto a nosotros nos corresponde ser los transformadores de la sociedad. Y si hay algo que transforma una sociedad, es preocuparse del desarrollo del capital humano, mejor dicho, del desarrollo humano, ¿no?, de todas las generaciones, desde antes incluso que nacen. Y esta es la labor de ustedes, ¿no? Sensibilizar a la sociedad nicaragüense, facilitar que este conocimiento que vamos a tratar de realizar llegue a las familias, se entienda, se aplique. Nicaragua ya hace muchos años que está trabajando, tratando de instalar este tema, y cada vez la pasos más significativos, ¿no? Aquí en los últimos años había muchas actividades al respecto, pero esto es una labor de sensibilizar a la sociedad. En la medida que nosotros como educadores hagamos una concepción nuestra como transformadores de la sociedad, porque si nos planteamos en el hecho de reproducir las mismas inequidades, por supuesto que va a quedar todas las mismas soluciones. Si queremos que América Latina y nuestros países alguna vez surja, tenemos que entender que educación es lo fundamental, junto con salud, ¿no?, y lo que significa el cuidado también especial de esta primera etapa, lo esencial. Es lo que produce desarrollo social y lo que produce avance. Por lo tanto, yo en esta jornada de mañana vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo, ¿no?, y a ver si nos da el tiempo, ¿no?, para poder desarrollar estos distintos temas. Voy a tratar de hacerles una sinopsis de algunos de los fundamentos principales que hoy día sustentan el trabajo con niños desde el nacimiento hasta los 3 años, que es el primer ciclo de vida, y vamos a tratar de avanzar también a distintas propuestas, distintas experiencias de trabajo educativo en este ciclo de 0 a 3 años. Y si nos queda tiempo, y espero, yo sé que ustedes tienen otro compromiso, queríamos también mostrar una aplicación de esto a la realidad nicaragüense. Vamos a ver, voy a darle algunos temas más rápidos para poder tener más oportunidades. Me preguntaban algunos, bueno, yo estoy acá en este caso por el apoyo del PID, hasta todos los proyectos que se estaba haciendo, y acceso a los materiales, a los documentos, ¿no? Van a tener sus profesoras, van a tener ese material y después son tan amables de pedírselos a ellos.
Lo primero que quiero, nada más que como una pincelada, decir que la preocupación y el trabajo educativo con los bebés no ha sido tema de ahora. La mayoría cree que ahora las neurociencias, la psicología, ha estado pegando antecedentes y la economía, fundamentales a veces de la importancia de la inversión en esta etapa. Se piensa que no, esto ha sido un tema actual. En realidad, estoy mostrando muy rápidamente, ¿no?, desde el inicio de la pedagogía moderna, es decir, con grandes autores, ustedes algunos deben haber revisado, Comenius, Owen, que en este caso hablando de Federico Frege, que se le identifica como el padre de la educación inicial, ¿no? Siempre desarrollaron todos sus planteamientos teóricos y prácticos en el sentido de que la educación comenzaba en el nacimiento. Y aquí una muestra de ello es que el fin de la época, 1838, Frege hizo lo que llamaríamos hoy día un programa no formal como el que existe mucho en Nicaragua, ¿no?, como el que realiza el Ministerio de la Familia, ¿no?, en el hogar, en cuanto a que a la madre se le entregan manipuladores y se le entregan ciertos materiales para que trabaje con su bebé desde que nace. Nada, esto Frege hizo materiales, hubo juguetes en esa época, no había la concepción de un juguete didáctico para el niño chiquito, y justo con ello, como las madres eran madres analfabetas en esa época, madres de los pequeños pillones alemanes, hizo folletos de este estilo, ¿no? Sin ninguna lectura ustedes ven, pero mostrando cómo la madre se alcanza a ver, a pesar de los antiguos documentos, cómo las madres están haciendo actividades, ¿no?, con los niños chiquitos, con pelotas, con distintos materiales que él mismo incluso fabricó. Es decir, la historia en este tema es larguísima, y después él continuó haciendo este libro, que se llama El Libro de las Madres, de 1844, que era un conjunto de 50 actividades para que la madre quede en el hogar con lo que tenía ahí, con las cosas de la cocina, con las cosas del patio, con las cosas que cualquiera casa tiene. Es un poco el tema que queremos rescatar también para instalarlo aquí en nuestras familias y en nuestra sociedad, que para trabajar con los bebés no necesitamos tener materiales suntuosos ni caros, sino con lo que hay en el entorno podemos trabajar. Y esto es se refiere, ¿no? Bueno, voy a seguir rápido en esto. Todas las latinoamericanas que aprendieron estos conocimientos, ¿no?, que le llegaron por información, por los libros, porque ya estaban en Europa, todas ellas empezaron a llegar este mismo ideal. Y entre ellas, yo me quiero detener por estar en la casa, ¿no? Hay una gran educadora nicaragüense, como fue doña Josefa Toledo, ¿no?, que entre otras cosas, voy a citar dos cosas nomás. Ella en 1905, en Villalba, ¿no?, crea un jardín infantil muy distinto a lo que se habían instalado antes acá, que habían sido de origen rebeliano. Crea un jardín con sus niños y con los niños campesinos, usando qué, usando el rocío, las plantas, el arcoíris, las hojitas, las piedras, las vainas del meñique, usando semillas, haciendo lo que hoy día voy a llamar un currículo contextualizado, que es lo que quiero a ver si alcanzo a mostrar en el final, ¿no? Pero además, en este tema del trabajo con niños chiquitos, con bebés, por un informe que ella tuvo que emitir para un organismo internacional de esta época, doña Josefa, en 1918, hace un diagnóstico de la realidad de los niños, de los bebés, y fíjense las cifras que le más. De 600 niños nicaragüenses que nacían en esa época, 500. O sea, el nivel de mortalidad infantil enorme, ¿no? Esa ha sido la realidad dura, tremenda, de nuestra infancia en América Latina, y cómo hemos ido ganando espacio y tiempo. Hoy día todos los indicadores son muchísimo mejor, pero la tarea no está terminada para nada, ¿no? Todavía hay niños en altos porcentajes, en situaciones vulnerables, hay muchos niños tampoco que tienen la oportunidad de la lactancia materna, elementos de cuidado son fundamentales. Ahora, ¿qué interesa en todo eso?
que todas las primeras experiencias, porque obviamente fueron experiencias fundacionales, ¿no? Instalaron este tema de trabajar con niños desde nacimiento, en este ciclo de Sebastián años fueron bastante simplemente casi demostrativas. Cuantitativamente, si todavía a la sociedad actual le cuesta entender que la educación inicial no es solamente para preparar a niños a la educación primaria, sino para que los niños se desarrollen plenamente acorde a la etapa en que están, con todos los aportes que tenemos en las ciencias. Él se puede imaginar en esta época cuán difícil, ¿no?, ha sido esto, instalarlo, de que no estamos hablando de esto solamente, ¿no?, ni solamente del cuidado del niño, por importante que sea, sino porque la educación es un proceso de formación humana, y esto es lo que comienza con la atención del niño educativa de que nace. Por lo tanto, los programas que están instalados, ¿no?, hoy día ya existen en una mayor cantidad, ¿no?, en este ciclo, y si nosotros miramos a América Latina, en realidad encontramos una amplia gama de programas, desde el programa presencial en un centro infantil, para que muchos están destinados para la madre que trabaja, como también, ¿no?, muchos programas no formales, porque en realidad para este ciclo de edad, ¿no?, este niño pequeño, sobre todo, el menor de 1 año, puede estar en la casa de la familia, y la familia, la mamá y el papá, los abuelos, todos, pueden atender sus necesidades básicas de cuidado, de alimentación y educativa, reforzar con un programa educativo y a ellos los potencie más, es lo mejor, ¿no? Realmente nunca nosotros hemos planteado que poner a un niño en una sala cuna, en un jardín maternal, en un centro infantil, antes del año, sea lo más adecuado, porque se corta la lactancia materna, porque el rol, la importancia, el significado que tiene esa madre para este niño reemplazado, a veces, aunque tengamos súper educadores. El problema es que nuestras familias, ¿cierto?, son familias a veces con muchos problemas, que hay una madre jefa de hogar que tiene que salir a trabajar para ganarse su sustento, no te ahorra, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros a hablar de la calidad de ese centro educativo, de manera que pueda ofrecerle todos los aportes a ese niño, ¿no?, que ya no va a estar con la lactancia materna, ya no va a estar con ese significado tan profundo que tiene la relación con su madre. Aquí, nada más que para decir, hay programas para el ciclo de 0 a 3 años, ¿no?, tanto en los centros de salud, a través de radio, a través de televisión, a través de programas, ¿no?, en que, por ejemplo, hay niños en Cuba, educadores pensionados, trabajan con las madres en cualquier escenario. O sea, lo interesante de la experiencia cubana es que es el único país del mundo que casi ha alcanzado el 100% de cobertura de atención a todos los niños, desde nacimiento hasta los 6 años. Y han instalado esto que el niño, efectivamente, ¿no?, es el niño que tiene derecho a la educación desde que nace. Y donde sea, hay alguien, un grupo tratando de trabajar con las familias para mejorar la calidad de las experiencias educativas, formativas que desarrollan las familias. O sea, experiencia latinoamericana lo hay, experiencia en Nicaragua lo hay. El tema aquí, en los demás países latinoamericanos, es el de extensión y ampliación de esta cobertura. Pero, siendo estas las buenas noticias, también tenemos sombras, algunas sombras en el trabajo educativo. Aquí es donde nos metemos nosotros. Porque cuando vamos a ver algunos de estos centros educativos, ¿no?, o la atención que está haciendo la mamá en la casa, ¿me lo puedes abrir? Por favor. Vemos muchas referencias, ¿no? Y obviamente que esto no es lo que queremos para los niños. Aquí estamos viendo ambientes deprimidos, objetos fuera del alcance del niño y que no tienen mucho significado, no para ellos. Mirad. Bien que los niños están siendo alimentados, cuando no lo hay, fantástico, pero en general
hay un gran problema, porque por eso mismo que estoy diciendo, de que muchos piensan que esta no es una etapa importante educativa, se piensa que con que estén resguardados en cuanto a lo físico, ¿no? Y alimentados es suficiente. Y los niños pasan largas horas o sin hacer nada, muy productivos, o en los centros o en las casas, ¿no? Hay una página que todos los libros de sociología de América Latina que se llama El niño del cajón, o en el caso de ustedes, el niño de la mano. O sea, ese niñito se ve que está ahí en la maquinita horas y horas y horas, no sin tener posibilidad de andar gateando, tomando, mirando, palpando, no viendo, tocando cosas, persiguiendo a la gallina que anda ahí, ¿no? Sino manteniendo el movilismo de todo un problema. Y cuando eso sucede, obviamente que no es positivo para el niño, porque no desarrolla aprendizaje, ¿no? Y no desarrolla instrucción. Entonces, algunos de los problemas que tiene el trabajo en esta etapa, cuando uno dice, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay estas imágenes tan definidas que obviamente no es porque los grandes educadores no, han desbalanceado para este nivel educativo? Bueno, ya hay algunos diagnósticos a nivel latinoamericano que nos hablan, ¿no?, que uno de los problemas, y es uno de los problemas más importantes pero a su vez complicados, como yo voy a hablar, ¿no?, es que la concepción de bebé que tiene en general la sociedad es una concepción muy reduccionista, muy limitada, casi podría decirlo una concepción del niño como cosa, excremento, como ser humano, tratando como cosa. Porque como es algo que yo tomo, lo llevo a otro lado, no lo observo, no veo las diferencias propias, no le voy a elegir, no, es una cosa, ¿no? Pero cuando yo tengo una concepción, y esto es una construcción que con antecedentes sociales, cada uno tiene que hacer en su mente, ¿no? Y eso es histórica además. Cuando tú haces una construcción de este bebé diferente, primero reconociendo que es un sujeto persona, un fantástico ser humano dotado de todas las grandezas que tenemos los seres humanos, como ahora nos está ramificando desde las neurociencias hasta la psicología, ¿no? Es muy diferente como tú enfocas el trabajo educativo con ustedes. Hasta ahora, esta concepción es muy limitada. Incluso la terminología que se ha utilizado es bastante restrictiva. Mayoritariamente, por muchos años estamos en América Latina, ¿no?, el concepto estimulación temprana, estimulación precoz, estimulación acelerada, ninguno de estos conceptos desde el punto de vista educativo es adecuado, ¿no? Hicieron su aporte, porque obviamente ante una mamá que quizás no entendía mucho y se le dijo, mire, estimule a su niño con un sonaciero y lo hizo, bienvenido. Pero la educación es más allá que colocar un objeto físico y que el niño por tener unas terminaciones sensoriales, reacciones, ¿no? Porque eso en el fondo es como el perrito de Pablo, con todo respeto que ustedes han estudiado, ¿no?, que se le ponía una serie de estímulos, ¿no?, de alimentación para que el perrito hiciera algo y reaccionara. Se supone que los seres humanos somos más que el perrito de Pablo, ¿no?, que somos unos seres proactivos, que somos unos seres que nos interesa, que somos unos seres curiosos, que somos unos seres transformadores. Bueno, ¿y dónde está eso? En el trabajo con los bebés. Por eso es que mucho de la atención, ¿no?, se ha centrado en cuidados, entre comillas, porque ya les mostré algunos de los cuidados, en estimulaciones parciales, que no van a estar de más, lo que pasa es que sean mucho más para los niños, y en manuales, que a nivel de recetario dice esta cosa, ¿no?, y tiene, llegó una base. Pero queremos mucho más a la máquina, porque la diferencia, ¿no?, es que ya el resto del mundo y el mundo desarrollado está en obra. No están haciendo esas cosas tan limitadas. Y ahí es donde se producen las enormes diferencias, ¿no?, las brechas enormes entre el desarrollo de nuestras poblaciones y el desarrollo de los niños de los países desarrollados, que finalmente terminan dominando el mundo.
y nosotros siendo siempre unos repetidores, esperando que alguien nos ponga el estímulo para reaccionar. Ahora, junto con todo eso, se han agregado nuevos problemas. Uno es el problema de la sobreescolarización del tema. ¿Qué significa la sobreescolarización? La educación inicial siempre ha preparado, no solo como objetivo primero, sino como objetivo segundo, para desarrollar al niño plenamente para lo que viene después, para la educación primaria. Si usted ha revisado algo de Montessori, de Crony, toda la vida a los niños pequeños se les ha facilitado la iniciación a la comunicación, al mundo de las matemáticas, al mundo de las ciencias, a través del juego, del descubrimiento, de cosas concretas, y toda la vida los niños con esa preparación se han accedido muy bien a la educación primaria. Sin embargo, por presiones, y no tengo el tiempo como para que desgraciadamente analicemos todas las causas de diferente tipo, pero que nuestras sociedades con pocos recursos y de mucho nivel con una realidad muy dura, que la familia es sección vulnerable, piensa muchas veces que el niño pequeño no va a estudiar mucho en la educación primaria y piensa equivocadamente que mientras más tempranamente el bebé o el niño se ponga a valores, copie números, recibe números popularitos, aprenda las figuras geométricas euclidianas, va a aprender más luego a leer, sin saber que este tipo de actividad tan disminuida, lo que hace en el fondo, primero no desarrolla estructuras de aprendizaje, no favorece estudiantes de hecho incluso colecciones sinápticas, ya vamos a hablar de ello, y además mata todo el interés, porque los niños pequeños no aprenden de esas cosas, aprenden con el juego, aprenden con cosas concretas, aprenden con cosas que tienen significado para ellos, desde sus intereses. Por lo tanto, es un niño que se va a cumplir tempranamente, que va a odiar la escuela y que va a desertar peor si no hacer ni un buen escritor, ni un buen comunicador, ni un buen matemático, ni un buen científico, ni nada. Va a quedar ahí, como muchos que hemos conversado por estos días, con muchas dificultades para las matemáticas, porque no hubo construcción de concepto de número en su momento, y con unas acciones muy reduccionistas de todo esto. Lo fundamental para operar, pero no para ser un aprendiente permanente. Entonces, esta sobreescolarización se ha manifestado en que ya esto que antes lo veíamos en los preescolares, estaban llenas de números, valores y todo, ahora no lo ven en las conocimientos. Y eso ya es pecado mortal, y no solamente lo ven en las salas, en las paredes, sino en las actividades que se le ofrecen a los niños, no van existiendo metodologías constructivas a través de las cuales el niño juegue con elementos, haga conjuntos, relaciones, se vincule con su propio cuerpo, etcétera, que es como aprenden los niños. Ahora, todo esto significa, hay problemas mucho en la formación, en la formación de todos los que trabajan con esta etapa. Por eso ustedes tienen un rol muy importante, porque ustedes van a ser todos formadores de quienes trabajan con niños, ya sea porque van a ser padres, madres, abuelos, tíos, porque van a trabajar con niños, porque van a trabajar en medios de comunicación, porque van a quizás hacer materiales, todas las posibilidades que tienen universitarios. Y esos son los temas que hay que poner en el pensamiento de todos. Entonces, en definitiva, siendo bueno la noticia que cada día se atiende más bebés, la noticia mala que no siempre se atiende bien. Y esto se reconoce de muchas formas, pongo ahí algunos titulares para que nos vean. Aquí está un poco lo que estaba diciendo de la sobreescolarización. Son niñitas de 18 meses, y ustedes ya les han puesto el nombre ahí que se siente en un lugar que reconoce un nombre que es absolutamente imposible, Recién la función simbólica se está formando
y con objetos que realmente también son símbolos que expresan el objeto que están representando, y no signos, como en este caso, que no tiene todavía posibilidad que la niña entienda lo que está pasando ahí. Lo mismo los trabajos de plantillas, de escalas, imágenes estereotipadas, todos haciendo lo mismo, de la misma forma, en forma homogénea. Todo ese tipo de trabajo que ustedes echan a cualquier centro infantil está lleno de eso. Eso lo único que prepara es un poco más de queda fina que hacer un perfecto oficinista disciplinado, ¿no? Pero aparte de eso, no prepara ser creativo, ingenioso, con iniciativa, con responsabilidad, con autonomía, ¿no? Inventores, no. Entonces seguiremos moliendo piedras, ¿no? Y con este tipo de series. Y aquí algunas imágenes ya tremendas, ¿no? Ustedes ven los chiquititos de los niños, ¿no? Y las salas ya han hecho trabajo colocándole papelitos al dos que no tienen ningún sentido, ¿no? Por lo mismo estoy diciendo. Y para qué decir operaciones matemáticas, ustedes lo ven ahí en la pared, y estas bebés, ¿no? Suma, resta, de multiplicación, etc. Pero no tiene ningún sentido, ¿no? Los niños deberían estar teniendo experiencias concretas de todo, y esto con una imposición, una obligación y una falta de respeto desgraciadamente hacia los demás. Junto con eso, ¿cómo se expresa toda esta situación que se han dado a describir? Esto es como un ejemplo. O muchas situaciones son el niño cosa, el niño, como estamos viendo ahí, objeto, que no hace nada, o por lo contrario, mucha gente se ha aprovechado, o quiero pensar buenamente, a malintendido, malinterpretado, ¿no? Este conocimiento que está saliendo, que dice, sí, que los bebés tienen muchas posibilidades de aprendizaje que todo lo que habíamos aprendido antes, pero no han convertido y se han equivocado en esta característica con bebés, ¿no? Donde en vez de estar este niño tocando cosas concretas, ¿no? Está haciendo con imágenes que representan conjuntos que en esta tabla tampoco hay posibilidad alguna de que realmente comprenda qué está pasando ahí, ¿no? Y evitando que tengan fantásticas experiencias de experimentar, de probar, de comparar, etc. Pues, frente a esto que es un poco el diagnóstico del problema, tenemos mucho de qué pasarnos hoy día para un trabajo mejor. No, los tiempos no me posibilitan verlos todos, por supuesto, pero el material que van a recibir después van a poder profundizar más. Estos acá fueron los fundamentos que tradicionalmente usamos. Si ustedes revisan los programas educativos que se hacían hace 20, 30, 40 años atrás, que se siguen haciendo algunos, básicamente los fundamentos eran los surgidos, ¿no? En la construcción de la ciencia desde la modernidad. Es decir, eran básicamente esto y eran fundamentos disciplinarios. Cada disciplina dando su aporte, lo cual, sin duda, ha sido muy bueno. Sin embargo, nosotros estamos en una época distinta de construcción del conocimiento, ¿no? Ustedes, como estudiantes universitarios, lo deben saber. Nosotros estamos en una época que distintos autores han llamado de distintas formas. No importa el nombre, lo que hay que entender es que la etapa de construcción del conocimiento, de investigación, es una etapa más exigente. Algunos le han llamado de posmodernidad, modernidad tardía, cambio epocal, tiene distintos nombres según donde uno se pare, ¿no? en el estudio de la ciencia y de la historia, ¿no? Pero se caracteriza por varias cosas, y aquí usted lo ve. Como el conocimiento se ha especializado tanto, que fue lo propio de la edad, de la época moderna, ¿no? Hoy día, si quisiéramos fundamentar el trabajo educativo, tendríamos 10, 15 disciplinas, lo cual ya hace muy difícil el trabajo.
Y hoy día la ciencia más bien va, y su aplicación en educación, a los transdisciplinarios. Por eso ustedes ven aquí fundamentos históricos, situacionales, filosóficos, socioantropológicos, culturales, biopsicológicos, neurocientíficos, pedagógicos, curriculares, económicos, socioambientales. O sea, la intención es más bien buscar ciertas ideas fuertes, que son las ideas fuertes que deberían quedar en la mente de todos, que son desde distintas disciplinas en una relación sinérgica, ¿no? Es decir, donde se suman los esfuerzos sustentados. Y esas son las ideas fuertes que quiero un poquito enfatizar con la presentación, a pesar que yo también, la presentación que voy a hacer por didáctica más bien, lo voy a hacer por algunas disciplinas separadas. Pero ustedes van a ver cómo en algunas de esas disciplinas entran antecedentes, entran argumentos que antes no entraban. Un primer conjunto de fundamentos, que podría ser el fundamento histórico, ¿no? Que en el fondo es ubicar al ser humano, este ser humano, educarse en un tiempo y un espacio determinado. Nosotros no somos una burbuja que flotamos en el aire y nuestros niños tampoco. El niño nicaragüense se bebé que nació en Managua, en donde sea, ¿no? Es un niño que nace en una familia, en un contexto, en una historia, en un desarrollo que le provee fortaleza, le provee también algunas modificaciones, ¿no? Pero también este mundo actual a los niños ofrece mucho más posibilidades que cualquier otra generación de latinoamericanos. Están realmente con esa concepción. Pero también una concepción, si lo tomamos de la filosofía, una imagen poderosa de él, sustentada por todos los cielos. No esta imagen restrictiva que les decía, esta imagen de niño no. Y esto en una sociedad, ¿no? Que también, sociedades que hemos supuestamente avanzado, sociedades, ¿no? Que se supone que pretendemos un desarrollo de ciudadanía, que pretendemos una mayor democratización, ¿no? Que pretendemos un mayor desarrollo y una equidad para todos los participantes. Y sí, en estos contextos que aquí estoy nada más que certificando, ¿no? Se supone que es nuestra orientación. Sin embargo, como les decía recién, no es la concepción más generalizada que hay. Y lo que yo les estaba mostrando en fotos, pero también si pudiéramos ver, ¿no? los interiores de las casas, ¿no? Mucho es un estado de los niños como objetos pasivos, ¿no? Y por eso un poco todo lo que hemos dicho es el enfoque centrado en estimulación. ¿Cuáles son las construcciones actuales del niño? Concepción de imagen filosófica. Antes eran las construcciones del niño, el niño de escasos recursos, era el niño, decíamos, del cajoncito o de la hamaca, ahí nomás. O los profesores más acomodados era el niño adulto, el chiquito que no podía ensuciarse, no podía moverse, no podía caminar, con ropa muy difícil, ¿no? Pero era el niño que, para empezar, la mamá no lo alimentaba, tenían señoras que lo alimentaban. Hoy día el mundo es diferente. No existen muchas imágenes de niños, y yo puedo algunas, ¿no? El niño manejado por los medios de comunicación. El bebé es poco explotado, porque así es, bebé de sectores vulnerables que han usado su imagen y otros, ¿no? Para producir sentimientos y que a veces después el dinero. A eso ha tenido que llegar, ¿no? O el niño que es atendido permanentemente por el televisor, ¿no? Que ahí se le ve favores de horas. Este niño que también es un niño cosa. O lo más habitual, este niño a él dice, ¿cómo ganar tiempo? El niño de la mamá que trabaja, ¿cierto? Que llega a las 6 de la tarde a su casa, que está todas las cosas sucias, que tiene que preparar comida al día siguiente, hacer las tareas de los niños, darle comida al marido, está su bebé, todo.
importa, no porque no quieran, sino porque las circunstancias la llevaban a estar en esta vida. Pero ¿cuál es el problema básico? ¿Qué nos va a decir la psicología? Es una mamá estresada, es un bebé estresado. Y una de las cosas que los neurociencias nos va a decir es que el estrés mata neuronas. O sea, ya esta vida loca que tenemos, ¿no? Y con la falta de tiempo, de espacio y por el ambiente que uno mismo crea, ¿no? Ya está quitando de posibilidades a este niño. Por eso que nosotros todavía tenemos que trabajar mucho en América Latina, y trabajamos 10, 11, 12 horas muchas veces, ¿no? Cuando llegan especialistas a las universidades de Diosa Base y quieren hacer lo mismo, se asombra la cantidad de cosas que hacemos los profesores universitarios, ¿no? Hacemos de todo. A toda hora, el fin de semana, y noche, y todo. Un profesor de una universidad en un país desarrollado trabaja gran parte de su casa, va a algunas reuniones, es otra vida, y tiene un año sabático, cosa que yo en mi vida no he conocido, ¿no? Ni siquiera a veces viaja, nada. Pero hacemos porque somos responsables, ¿no? Que estamos en una etapa que tenemos que ponerle mucha fuerza, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Para poder movilizar esta sociedad y igual tener las futuras generaciones un futuro mejor que el que hemos tenido a las generaciones actuales. Entonces, este concepto de niño persona que es fundamental, porque tú vas a hacer educación. No puedes hacer educación si no tienes aquí una imagen y un deber de ser humano. Y eso no es fácil de instalar en la mente de las personas. Por ejemplo, la mayoría de las personas que se les pregunta a las mamás, ¿no?, de los sectores vulnerables, ¿cómo son sus bebés? ¿Qué bebés quieren? Yo he hecho varias veces esta taller. Generalmente la respuesta de qué bebé quieren se agrupan en dos categorías. Quieren un bebé quizá muy amoroso, cazador, tierno, todo, o sea, conceptos de ese tipo. Y un bebé muy ordenado, disciplinado, obediente, etc. Y nunca sale una respuesta mayormente que diga, quiero un bebé curioso, quiero un bebé que descubra cosas, más algo más propio del bebé, ¿no? Porque las otras dos cosas fantásticas que sea amoroso, encantador, pero ya disciplinado, si eso es el fin de la vida, el disciplinado tiene que ser por comprensión de respeto al otro, pero no por imposición. Porque si no tenemos robots, o ejércitos, ¿no? Y nosotros estamos formando seres humanos. Entonces, darnos cuenta que el niño tiene la necesidad que tiene el ser humano, que ha creado cultura, que disciplinarse se interesa, como ya va a ver, por las personas, ¿no? En primer lugar, por los objetos, cómo hace exploración sostenida, por sus posibilidades, tratando de averiguar qué es eso. Ahí estamos, pero todas las semillas de la humanidad es lo que nos ha hecho crear cultura y ser seres más. Una capacidad para elegir este derecho a los niños pequeños no se lo reconocemos a los bebés. La mamá se le pasa o el papá le pasa uno quiere, un sonativo. Darle a elegir, ¿no? Objetos distintos, bien como pueda, no es cosas que quiera, por razones quizás que no vamos a saber, pero dando la posibilidad, que es importante desde cierta edad. Darle la posibilidad de que tengan otro punto de vista, las cosas, que es el punto de vista de los bebés. No sé si se dan cuenta de esa cosa. Es un bebé leyendo el diario al revés. Porque obvio, él no puede leer diario. Pero no le permitimos, le ponemos el punto de vista de nosotros los adultos, ¿no? Y no hay dos formas de ver, explorar y descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo. Entonces, en este mundo actual, donde los bebés tienen un montón más de posibilidades, ¿no? Seguimos con la violencia abajo de cuatro paredes, sin llevarlo a una feria artesanal, sin llevarlo al parque, sin llevarlo a un museo. Llevar un bebé al Museo de América Latina es pero para, ¿no? Justamente este trabajo de aquí. Este es un museo de Santiago, es decir. Me encantó verlo que estaba solito con su niño llevando, y aquí había toda una muestra de materiales, por
pusiera una posición sobre el juguete, ¿no? Y él llevando a su bebé a ver la posición del juguete. O sea, este papá ha construido en su mente que su bebé le interesan muchas cosas más allá de la casa. Que le va a haber espacios y lugares que van a estar a cuadros de bebé y se da el tiempo para llevarlo. Esta construcción es fantástica. Nos da la posibilidad y además incorpora este papá, aprovechando que hay bastantes muchachos aquí, ¿no? Algo rol tan importante que tienen en la formación de los hijos. Por eso que me puse ahí, puse unos varones, ¿no? Para rescatar un poco ese rol. Pero eso, ¿no? Esa exploración y todo lo que posibilita este mundo es poco. Entonces, para un poco analizar lo que estamos diciendo, el bebé es un ser histórico. Queremos que los bebés sean niños del siglo XXI, es fantástico, como es fantástico, no me gusta nada, para mí, es fantástico, si se mantiene la casa muy rica, yo no encuentro contento cada día. Fantástico raíz que es Nicaragua, que no quiere decir de fantasía, ¿no? Sino de posibilidades. En que la familia siempre será el primer educador insustituible. Nosotros, los educadores profesionales, lo que tenemos que hacer es entregar, ¿cierto?, la formación, el apoyo para que siga haciendo lo suyo. Y si el niño llevamos a ser infantil, claro, tenemos que construir currículos, que es lo que hacemos los educadores. Debe ser que estamos en sociedades complejas, como decía, pero aquí hay una cosa importante. Porque todo el mundo dice, sí, esta es la época de la sociedad del conocimiento. Claro, pero ¿y qué hacemos nosotros para difundir los conocimientos fantásticos que ya hay? Y ahí es donde están los ustedes, ¿no? Nosotros tenemos que ser los que tenemos que difundir ese conocimiento. Porque ya no podemos seguir entregando el pecado. Tenemos que entregar, ¿cierto?, la caña, el suelo, la tecnología para la caña. Y eso, ¿no?, significa a la familia. Ya le podemos decir, mire, tú no subirías de la bicicleta con los pies. Está bien que lo haga. Tiene que saber por qué su bebé no hay que dejarlo ahí, ¿no?, sin hacer nada. Pero saber por qué, para que no se quiere, ¿no? Porque ahora se me acabó el pagar, entonces no sé qué va a hacer. Tienen que entender por qué y para qué. Y es un adulto. Hemos tratado los educadores de hacer infantil muchas veces a las familias con niñitos chicos y no entienden las cosas. Entonces quedamos todo hecho. Bueno, seguimos con la dependencia, ¿no? Ahí hay que romper ese ciclo. Y, por supuesto, el ambiente saludable. Y eso significa no solamente desde el punto de vista higiénico, que es muy importante, sino, ¿no?, el ambiente saludable desde el punto de vista también intelectual y afectivo. Entonces, empoderar a las familias, tareas, ¿no?, y trabajar también por este tema de sociedades, escuelas, procesos más sustentables, donde nos preocupemos de todo lo que significa hoy día el desarrollo sustentable, que tiene una dimensión económica, que tiene una dimensión social, de una sociedad sensible, más empoderada, pero también el tema medioambiental. Es decir, es un tema que si no lo tomamos en América Latina en seriedad, toda nuestra riqueza natural se nos va a acabar. Yo me acuerdo la primera vez, la primera vez que vine a Nicaragua, como hace 15, 16, 18 años, ya se me olvidó un poco. Me llamaba la atención cuando iba por las calles de Managua y vendían tucanes, cambritas y así. Pero porque un año no hizo, fue que siga. Yo entiendo que cuando hay que llevarle algo a la olla, son muchas cosas raras. Y pensé que ya se había desaparecido. Pero ayer fuimos a feliz y en el camino estaban vendiendo monos y guacamayos, muchos. 6, 8. Hay que entender que más vale la pena tener esos bosques maravillosos, cuidados por los animales, que el turista venga y pague por el cara, la mariposita, la rana roja y
y todo esto ahí. Y eso sí que estabiliza al país, pero para eso también hay que protegerlos, tiene que ser limpio, las aguas limpias y todo. Entonces, mientras no establecemos que son la avanzada más están en la cúspide de la pirámide, y tienen que establecer, formar eso en la sociedad, en las familias, del cuidado del medio ambiente. Uno se asombra cuando viene acá de la diversidad que no tiene que quedar. No todo tipo de árboles, todo tipo de hojas, todo tipo de flores, todo tipo de vainas, todos colores que uno ve en otros países, en mi país ya no veo salir de acá, ¿no? Pero nadie sabe cómo se llama, nadie sabe qué pasa con ellos, está lleno de una serie de cosas que quieren aceptar. Hay que cambiar. Un ambiente sano, sustentable, que sea hermoso para todos y que además de civiliza, civiliza. Pero además esto se ve del mundo natural. Está en un mundo cultural. Está ahí. Otro tema que en América Latina, y eso sí que tiene causas históricas, nos ha costado tanto mirar si lo revisamos, ¿no? Que mirar en este medio, por eso que hay que cuidarlo, ¿no? En los parques, en lo que hay en toda casa, y muchas cosas interesantes, ¿no? Artesanía, donde lo que ves, claro, si tenemos la concepción de un niño que sabe, que un niño que le interesa el mundo, que un niño se asombra porque aprieta un botón de un aparatito en la casa y se prende algo, o se apaga otra cosa, que son los controles remotos, todo eso son descubrimientos, ¿no? Entonces, estos bebés que están en un mundo interesante, que tienen que tener acceso a su cultura, a veces constantes, mostrar, ¿no? Que están viendo muchas veces televisión tempranamente porque están cuidados por la televisión. Pero los centros infantiles, en vez de ser una muestra de la cultura de ese país, de esa ciudad, de esa comunidad, de ese departamento, son una muestra, si uno lo entiende, la gente lo hace para ser un lugar amable para que reciban los niños. Pero el currículo, si estoy entendiendo el currículo, la forma de lo que les el estado de canción, no es en el currículo uno ambienta espacios típicos para producir aprendizaje. Nosotros no somos decoradores de interiores, ni menos representantes en el país de Irlanda. Porque ellos ya ganaron su plato de siguen ganando, ¿no? Y hay que poner muchas cosas. Y uno entre ahí y vea los colores, las fibras, los tejidos. Los ponen mucha gente. Sus cuentos, sus cantos. Y tener criterio para ver que no todo lo que se vende como mundo infantil es para las niñas. Y ahí como el típico caso de la carne, ¿no? Si te traen un biotipo físico, muy rubia, muy alta, muy bajo celeste, y no es que tengamos nada contra ellos, porque también en los restos hay cheles y hay colorines y hay albinos. Pero la mayoría de los niños de populares, ¿no? Son como somos nosotros. Conozco que tiene los distintos carbones. Y los jueces no empiezan nunca diciendo, había una vez una linda niña que tenía los ojitos y el pelito negro carbón y pensaba mucho y tenía buenas ideas, porque no vamos a hacer nuestro futuro ser pura pena de ellos. Algunas valen la pena, pero que tenemos también el tema del género que trabaja desde ahí. Que una niña desde chiquitita vea que ella también tiene todas las posibilidades y el derecho a hacer lo que quiere, porque tiene buenas ideas y se le ocurre todo, ¿no? Por eso la educación infantil no es infantil, es lo más complejo. La famosa Caperucita Roja fue creada en Europa para los adultos por la iglesia de esa época para entregar ciertas licencias que eran meramente esas bosques solas, porque le pasaba a Cuba. Se ha seguido reproduciendo. ¿Y quién entrega la Caperucita Roja? ¿No? Que el lobo es malo, que el lobo se come las abuelitas y que al lobo hay que matarlo finalmente. Y esto es una época que desarrollamos, que queremos desarrollar una actitud ecológica, ambiental, de respeto a la vida. Los lobos jamás han comido seres humanos, están en extinción, por lo tanto hoy día la Caperucita tiene que ponerse capa verde y ponerse a proteger al lobito junto con los monitos que se vendían, y los guacamayos y la iguana y todo.
Este es el cuento del siglo XX, ¿no? Entonces, no es llevar cualquier cosa. Hoy día un niño tiene que tener acceso a lo mejor selectivo y pensado de todos los tipos de cultura. Desde la cultura local, que esta es la que está tan bella en nosotros, porque importar cuánta cosa llegue sin espíritu crítico, hasta lo mejor de cada uno de los demás, porque hoy en día obviamente el mundo, ¿no? Por buenas o malas causas, pero hoy día el mundo tiene las puertas mucho más abiertas para todos. Y hay que llegar hasta desarrollar una cultura global donde nos importa, ¿no? En la salud de este planeta Tierra, en la cual todos tenemos que construir. Porque lo que se hace en un lado afecta al otro. Uno de los aportes más recientes, unos 30 años, ¿no? Ha sido el aporte de las neurociencias. Y mucho hay de eso. Y quizás a este siglo fue donde las neurociencias más aportaron a abrir conciencia. Porque yo les decía, desde el punto de vista de la pedagogía, llevamos 200, 300 años diciendo y haciendo educación para los bebés. Pero como educadores tenemos un estatus en el mundo de las ciencias bajo, que nosotros mismos a veces no nos enfocamos como los profesionales que tenemos que ser creadores, ¿no? Obviamente que en el estatus de un neurocientífico y de un educador, lo que hablo de educador, ¿no? Va a ser de menor categoría en este mundo hasta el día de hoy. Yo cuando mostraba una imagen a ministros de educación, tiene las ramas de América Latina y en mi país, veía el efecto que produce. O sea, cuando a un tomador de decisión, como se llama, uno le dice, mire, desde hace 30 años esta tecnología que hay ha permitido ver qué pasa en el cerebro del bebé y darnos cuenta que pasan cosas muy importantes. Que el niño necesita ambientes enriquecidos para que se establezcan más conexiones sinápticas entre las neuronas y que las conexiones sinápticas son muy importantes porque forman una arquitectura cerebral sobre la cual se sostienen todos los aprendizajes que vamos a ir desarrollando en esta etapa y otras a lo largo de la vida, ¿no? Y esto se produce con un bebé inmóvil que no pasa nada con él. Yo he tenido ahí declaraciones, incluso esto lo he pasado frente a grandes empresarios que han dicho, ¿y cómo nadie me dijo esto? Eso ya está uno de los reconocimientos de estos aportes a las neurociencias que ya están en el mundo, no es hace más de 30 años, ¿no? Lo dulce no es eso. Siento que el cerebro es mucho más vulnerable a la influencia del ambiente de lo que necesitamos. O sea, bebé pasivo, bebé que pierde oportunidad. Bebé en ambiente enriquecido, ¿no? Bebé que realmente tiene mayores posibilidades como se ve en su mano. Esto además, yo decía, no sé cuántas veces yo lo había proyectado a lo largo de los años, pero cada vez que hemos visto a un ministro o algo así, ¿no? Se ha impactado y empezaba a tomar medidas. Entonces, mire, aquí tiene usted el corte en un mismo nivel, ¿no? De dos cerebros de dos bebés. Que han tenido experiencias distintas. Mientras que ese bebé ha tenido un ambiente enriquecido, eso significa amor, un bebé que se le habla, que le canta, que se le saca, que se le ponen cosas, etc., se establecen más conexiones neuronales. Si ellos se repiten, se establecen, se estabilizan. Si se van variando, van ramificándose. Todo eso significa que cuando se toma este tipo de imágenes, no se ve mucho, se ve las conexiones, ¿no? Todo eso vemos que tienen mucho menos zonas negras que acá, que hay muchas más zonas negras. Y eso significa que ese cerebro está más desarrollado. A su vez, esta aquí es la zona más importante, con la cerebro frontal, donde están todas las funciones superiores, básicas, eficiencia, etc. Acá, el color rojo significa más actividad, ¿no? Vemos que hay muchos grandes y de mayor color. Aquí si quiere, decía yo los ministros, ver dónde se producen las felicidades, aquí está la lista. Este bebé, si ha tenido la posibilidad, va por mejor camino. No son determinismos, porque en educación y en formación humana no hay determinismo.
va en mejores condiciones. Y este otro ya está alcoholista. Si a esto le sumamos todas las limitaciones que tiene este niño en nuestra América, obviamente, que ahí es donde están los graves problemas que tenemos en la educación. Ahí está por qué no se entiende, ¿no? Por qué las jóvenes no entienden de la escuela, después de la universidad, después en cuanto a su rol profesional, etc. Esto tiene que ver con el tema de desarrollo cerebral. Y eso es producto de una labor intencionada en los primeros 3 años de vida, pero adecuadamente intencionada. Bueno, son muchas las cosas que nos entrega la neurociencia. Entre ellos, ¿no? Está el concepto de tejido crítico y ventanas de oportunidad. Es el momento en que el cerebro está en mejores condiciones para desarrollar ciertos aprendizajes. Si ustedes ven que un tema tan importante como el lenguaje, en esto, entre los distintos neurocientistas hay algunos más y menos, ¿no? Esto no es exacto porque depende de las experiencias que han tenido los niños. Pero hay bastante acuerdo que el tema del lenguaje, que nos interesa tanto, porque estamos hablando de lenguaje de comunicación, que es la herramienta fundamental, pero que todos los papás quieren que los niños aprendan y que creen que haciendo que los niños copien cuadernos con las letras, van a tener mejor lenguaje, ¿no? El tema del lenguaje, es un bebé, se le abre bien desde que nazca, y se le abre con la riqueza a partir de su entorno, con la riqueza que tiene ahí, que se abre de sus cuerpecitos, de las cosas que ve, de los animalitos que hay afuera, de las cositas, de los colores, ya lo he dicho muchas veces, y por favor que no es solamente rojo, azul y amarillo, los colores existentes, ¿no? Porque aquí las trinitarias y todas las gamas de los colores, pero nadie les enseña a los bebés las gamas de colores, los fucsias, los amarillos limón, etc. Hablarles bien a los niños como corresponde, vincularlos al hecho concreto. Y esta investigación muestra que después de los 2 años, los bebés hablan y comprenden. 3 a 4 veces más un bebé que no se la ha hecho. Cuando los padres casi le hablan a los bebés, y ahí está el concepto resistido, porque no entienden. ¿Cómo voy a hablar a bebés? Háblele. Háblele, sáquele, muéstrelo y dele, ¿no? Entonces, importante. O sea, hay mucho conocimiento en niños estudiados. Aquí está la muestra que el estrés mata el dolor, que decía su y la falta de amor. Bueno, voy a pasar un poquito esta parte, ¿no? Para poder decir algo a los psicólogos, si no nos vamos a alcanzar. También, obviamente, la psicología, como toda su ciencia, ha evolucionado. Este enfoque de aquí, de la modernidad clásica, es un enfoque que todos aprendimos psicología, en la cual el 80% de los libros aún existentes está construido. Es una psicología en que fue muy útil, ¿no? En que, obviamente, el desarrollo, ¿no?, se plantea como un punto de llegada. Había un libro clásico que está en todas las bibliotecas de años 10, de niños de 1 a 5 años, que mes por mes, semana por semana, decía, al mes de vida los niños hacen estas cosas, a los 2 meses aceptar, a los 3 meses aceptar, etc. Y por eso que aprendimos con eso, pero tú tienes que tener una referencia. Pero es un libro, ¿no? Por eso que las edades que llegan así en directa relación con el desarrollo fueron nuevamente hechos en el mundo desarrollado, y este lo hizo con niños estadounidenses. Y hoy día, uno de los avances de la posmodernidad es que los medios de globalización y el mayor crecimiento de conciencia social hace, y lo que estamos diciendo, reconoce que el medio donde está un bebé o un niño influye fuertemente en el desarrollo del niño. Un niño, ¿no?, que está en un medio, a ver, ahí no la tengo ahí. Un niño que vive en un medio de la costa, ¿no?, y sus padres son pescadores, y el padre trabaja con anzuelo, trabaja con elementos cortantes, ¿no? Uno de esos niños a los 6 años está manejando esta anzuelo sin ningún problema, porque el padre le ha hecho acceso a aquello. Un niño que está en un lugar donde
hay un rito, apenas se puede sentar, el padre o el abuelo o la mamá lo ponen en un burrito a los 9 meses y anda y tiene equilibrio.